Bienvenidos a mi canal. Soy su anfitrión favorito y hoy estoy más emocionado que nunca. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de enterarnos de todo el salseo que hay en el mundo del espectáculo. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que a todos nos interesa, un tema que ha dado mucho de qué hablar y que sigue generando mariposas en el estómago de muchos de nosotros, la confirmación de un secreto. El secreto detrás del amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así como lo escuchan. Hande, la hermosa Hande, nuestra Eda, y Kerem, nuestro Serkan, han vuelto a estar en el ojo del huracán, pero esta vez con una bomba de información que nos dejará con la boca abierta. Y no es un rumor cualquiera, es algo que, bueno, ya lo verán. Prepárense para un viaje emocional por los entresijos de una de las historias de amor más cautivadoras de los últimos años. Pero antes de que nos adentremos en este mar de revelaciones, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Es completamente gratis. Solo tienen que darle al botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo, porque créanme, aquí les traigo los mejores chismes del mundo de las celebridades. Así que, ¿listos para descubrir el secreto? Pues acompáñenme. Asegúrense de tener a mano palomitas y sus bebidas favoritas, porque esto va a estar bueno. Empecemos por el principio, ¿verdad? Todos recordamos con emoción y alegría cómo surgió el amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Fue en el set de Love is in the Air o Sen Kalkam, la serie turca que nos robó el corazón a todos. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, era palpable. Era como si la magia de la ficción se hubiese materializado en la vida real. Y bueno, como suele suceder, el amor que interpretaban en la ficción traspasó la realidad. Comenzaron a salir, a compartir momentos, y el mundo entero se enamoró de esta pareja. ¿Quién no recuerda esas miradas cómplices, esas sonrisas que lo decían todo? Era evidente que entre Eda y Serkan, y entre Hande y Kerem, existía una conexión especial, una conexión que iba más allá de lo profesional. Era algo que se sentía en el aire, en cada encuentro, en cada foto, en cada declaración. La prensa, los fans, todos estábamos fascinados con esta pareja. Fotos, vídeos, declaraciones. Todo era perfecto. Parecían salidos de un cuento de hadas moderno. Caminaban por las calles tomados de la mano, asistían a eventos juntos, se dedicaban tiernos mensajes en redes sociales. Era la pareja perfecta. Parecían la encarnación de la felicidad, la prueba viviente de que el amor verdadero existe. Pero como en toda historia, hubo altibajos. Rumores de crisis, distancias y finalmente la noticia que nos rompió el corazón a muchos, su separación. El mundo se paralizó. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? Los fans, desesperados, empezaron a buscar respuestas por todas partes. Las redes sociales se inundaron de especulaciones y teorías. ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas de incompatibilidad? ¿Presiones externas? La verdad era esquiva y tanto Hande como Kerem siempre mantuvieron un perfil bajo, sin dar demasiados detalles. Nos quedamos con las ganas de saber qué fue lo que realmente pasó. La incertidumbre y la especulación se apoderaron de la situación, alimentando la curiosidad y la tristeza de sus seguidores. Las entrevistas y las publicaciones posteriores a la ruptura fueron escasas, y cuando las hubo, eran cuidadas, respetuosas, evitando cualquier declaración que pudiera avivar la polémica. La prudencia fue la clave y aunque esto generó aún más preguntas, también demostró la madurez y el respeto que ambos se tenían. La prensa, por su parte, intentó obtener información, pero la pareja se mantuvo firme en su decisión de no exponer sus intimidades. El silencio se convirtió en la respuesta, dejando a los fans con la sensación de que algo más profundo había sucedido, algo que trascendía las simples razones que se barajaban. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Recientemente, en una entrevista, Hande Erçel, con la elegancia y la sinceridad que la caracterizan, decidió abrir su corazón y revelar algunos detalles sobre su relación con Kerem. Sí, amigos. Después de tanto tiempo, Hande nos ha dado el gusto de saber un poco más. Y es que no se trata de chismes vacíos, sino de reflexiones profundas sobre lo que fue, lo que es y lo que significa amar y perder. Presten mucha atención, porque lo que viene es revelador. La entrevista, realizada en un ambiente íntimo y relajado, permitió a Hande mostrarse tal cual es, una mujer fuerte, madura y con una gran capacidad de introspección.
La forma en que abordó el tema fue ejemplar, demostrando un gran respeto por Kerem y por los sentimientos de los fans. No buscó la polémica ni la sensacionalización, sino la honestidad y la transparencia. Primero que nada, Hande dejó claro que el amor que sintió por Kerem fue real. Él es auténtico y que marcó una etapa importante en su vida. Nos contó que la conexión que tenían iba más allá de la pantalla, que se entendían a la perfección y que compartían muchos intereses. Eso ya lo sabíamos. Pero lo que realmente sorprendió fue que Hande reveló el verdadero secreto detrás de su amor. Y no estoy hablando de un ritual mágico o de una fórmula secreta. El secreto, según Hande, residía en algo mucho más profundo y significativo. Hande explicó que la base de su relación con Kerem fue la honestidad y la comunicación. Dijo que siempre trataron de ser sinceros el uno con el otro, tanto en los momentos buenos como en los malos. Que se esforzaron por entenderse y por apoyarse mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. Y que a pesar de las dificultades, siempre buscaron el bienestar del otro. ¡Qué bonito! La honestidad y la comunicación, valores esenciales en cualquier relación, fueron los pilares sobre los que se construyó su amor. Hande enfatizó la importancia de ser transparentes, de expresar los sentimientos y de escuchar al otro. Esta revelación es un consejo valioso para todos nosotros, una lección de vida que podemos aplicar a nuestras propias relaciones. ¿Pero qué pasó entonces? ¿Por qué terminaron? Aquí viene la parte más interesante. Hande confesó que a veces, por mucho amor que haya, las cosas no funcionan. Que las circunstancias de la vida, las agendas apretadas, las presiones externas, pueden jugar en contra de cualquier relación. Y que en su caso, eso fue lo que sucedió. No fue un adiós abrupto ni conflictivo, sino una despedida marcada por el respeto y el cariño mutuo. No hubo dramas, no hubo infidelidades, no hubo grandes peleas. Simplemente el destino quiso que sus caminos se separaran. Y aunque fue doloroso, Hande aseguró que ambos se respetan y se quieren mucho. Que guardan un cariño especial el uno por el otro y que, a pesar de todo, están agradecidos por el tiempo que compartieron juntos. La presión mediática, la exigencia de sus trabajos y las diferencias de carácter pudieron ser factores que, a pesar de su amor, dificultaron la continuidad de su relación. Además de revelar el secreto detrás de su amor, Hande también habló sobre cómo ha aprendido a lidiar con la fama y con las críticas. Dijo que al principio le costaba mucho, pero que con el tiempo ha aprendido a ser más fuerte y a no darle importancia a los comentarios malintencionados. Que lo más importante es ser fiel a uno mismo y rodearse de personas que la quieran y la apoyen. ¡Bravo, Hande! Esta parte de la entrevista es especialmente significativa, ya que revela la faceta más humana de Hande. La fama, en muchas ocasiones, puede ser un arma de doble filo, y la actriz ha sabido sobreponerse a las críticas y a la exposición mediática, manteniendo su esencia y sus valores. Y como si fuera poco, Hande también compartió algunos consejos sobre cómo mantener una relación sana y duradera. Destacó la importancia de la comunicación, de la confianza, del respeto y de la empatía. Que es fundamental escuchar a tu pareja, entender sus necesidades y apoyarla en sus sueños. Y que, por supuesto, el amor es la base de todo. Hande demostró una vez más su madurez y su sabiduría, ofreciendo consejos valiosos para todos aquellos que buscan el amor y la felicidad en sus relaciones. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de la historia de Hande y Kerem? Pues creo que la principal lección es que el amor es un camino lleno de sorpresas, de alegrías y también de tristezas. Que no siempre las cosas salen como uno quiere, pero que lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que el amor, en ocasiones, puede ser efímero, pero que las lecciones que nos deja son eternas. También podemos aprender que la honestidad y la comunicación son fundamentales en cualquier relación. Que es necesario hablar, expresar nuestros sentimientos y entender a nuestra pareja. Y que a veces lo mejor es dejar ir, aunque duela, para que ambos puedan ser felices. La transparencia y la sinceridad son claves para construir relaciones sólidas y duraderas. Y finalmente podemos aprender que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión. Una decisión de cuidar, de respetar, de apoyar y de perdonar. Una decisión de amar incondicionalmente con todas sus virtudes y defectos. Y Hande, con sus palabras, nos ha dado una gran lección de amor y de vida.
Su historia nos enseña que el amor verdadero es aquel que trasciende las dificultades y que nos permite crecer y ser mejores personas. Pero la pregunta del millón es, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué más hay detrás de este secreto revelado? ¿Será que un reencuentro es posible? ¿Podrían Andy y Kerem volver a estar juntos algún día? Bueno, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que ambos están enfocados en sus carreras y en sus proyectos personales. Andy está protagonizando nuevas series y películas y Kerem también está trabajando en diferentes proyectos. Y lo más importante, ambos están felices y disfrutando de la vida. Sus caminos han tomado rumbos diferentes, pero el cariño y el respeto mutuo perduran. La vida continúa, y ambos están construyendo un futuro lleno de éxitos y de felicidad. Las especulaciones sobre un posible reencuentro siempre estarán presentes, pero lo más importante es que Andy y Kerem han sabido darle un cierre a su historia, un cierre que les permite seguir adelante con sus vidas sin rencores ni resentimientos. Su historia de amor, aunque haya terminado, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans, y su ejemplo de madurez y respeto es digno de admiración. La pregunta sobre si volverán a estar juntos es algo que solo el destino puede responder. Lo que sí es cierto es que ambos han demostrado ser personas fuertes, valientes y con una gran capacidad de amar. Y pase lo que pase, siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. El futuro les depara nuevos proyectos, nuevos amores y nuevas experiencias. Y aunque sus caminos se hayan separado, su historia de amor siempre será un ejemplo de honestidad, de comunicación y de respeto. Han demostrado que es posible amar y perder, y que a pesar del dolor, siempre hay una oportunidad para seguir adelante y ser felices. Y hablando de seguir adelante, me gustaría hacer una reflexión personal. Como creador de contenido me siento muy afortunado de poder compartir estas historias con ustedes. Es increíble ver cómo el amor y las relaciones de las celebridades nos impactan y nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas. La historia de Andy y Kerem, como cualquier historia de amor, nos enseña a valorar la honestidad, la comunicación y el respeto. Nos recuerda que el amor es un camino lleno de sorpresas, de alegrías y también de tristezas. Y que al final, lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante. Espero que este vídeo haya sido de su agrado. Me encanta saber que son parte de esta comunidad y que compartimos la misma pasión por el mundo del espectáculo. Si les gustó este vídeo, no se olviden de dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos. ¿Qué opinan ustedes de la relación de Andy y Kerem? ¿Creen que podrían volver algún día? ¿Qué lecciones sacaron de su historia? Cuéntenme todo. Sus opiniones son muy importantes para mí. Quiero agradecerles por haber estado aquí, por haber visto el vídeo hasta el final. Saber que me acompañan en cada análisis, en cada descubrimiento, me llena de alegría y me motiva a seguir creando contenido de calidad. No se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ningún chisme. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más chismes y más emociones. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.